Hola amigos, mi nombre es Mario Maguaya, soy estudiante de la Universidad Central de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a ver cómo obtener el espectro de respuesta utilizando el estudio de la microzonificación sísmica del Distrito Metropolitano de Quito. En su más reciente publicación, el estudio o evaluación de los riesgos naturales, conocidos también como el ERN12. Para lo cual existe un gran aporte por parte del doctor Roberto Aguiar, que en sí nos muestra una publicación donde se obtiene la microzonificación sísmica de Quito. Como introducción, vamos a ver que para obtener este estudio del ERN12, primero se obtuvieron información de estudios anteriores, por ejemplo, la clasificación de los suelos según la Escuela Politécnica Nacional en 1994. Donde se realiza una primera clasificación de los suelos del Distrito Metropolitano de Quito. Posterior a ello, vamos a ver que se realiza otro estudio en el año del 2002, realizado por la Escuela Politécnica Nacional, que es en sí es una actualización o se volvió a realizar un nuevo estudio a partir del estudio realizado en 1994. Finalmente podemos mencionar que también existe un estudio por parte del Metro de Quito, donde se puede ver que sí son estudios que de gran aporte para poder realizar o determinar en sí la microzonificación del Distrito Metropolitano de Quito. Por lo que para realizar este estudio se organizó un grupo de consultores donde ellos está incluido el doctor Roberto Aguiar y, y se puede mencionar que se hicieron una ubicación de los puntos de estudios del suelo, donde se requería mayor información. Cabe recalcar que la información obtenida en los estudios anteriores fue un gran aporte. ¿Ya? Entonces, podemos decir que a partir de este estudio se obtiene una clasificación de los suelos del Distrito Metropolitano de Quito, donde está dividido en zonas, ya sea en 5 zonas, sea zona sur, centro-sur, centro, centro-norte y la zona norte. Podemos identificar que también los suelos que en sí predominan en el distrito metropolitano son suelos tipo C, tipo D y tipo E, de acuerdo a la clasificación de la norma ecuatoriana de la construcción. Finalmente podemos mencionar que este estudio en sí es muy importante debido a que se obtienen los factores de sitio, ya sea factores FA, FD y FS, que son muy importantes para la elaboración del espectro de respuesta. Aquí cabe recalcar que estos factores en sí son los ideales o son los que corresponden al Distrito Metropolitano de Quito. A los ingenieros estructurales es muy importante obtener estos factores para próximamente obtener un espectro de respuesta y así realizar un análisis estructural. Entonces, hay valores que sí se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, el valor de R es independiente del tipo de suelo, por lo cual se debe encontrar el espectro de acuerdo a la propuesta del EN12, donde R es igual a 1 y el valor de N es igual a 2.48. Revisando la norma ecuatoriana de la construcción, el N en sí es la razón entre la aceleración espectral para un periodo de 0.1 segundos y el PGA para un periodo de retorno seleccionado, en este caso 475 años. R, en cambio, es un factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. R va a ser igual a 1 para todos los tipos de suelo, a excepción de los suelos tipo E.
donde E, para estos suelos tipo E, va a ser un R igual a 1.5. Entonces, una vez hablado de eso, podemos mencionar que también en el estudio RN12 dice que se obtuvo los valores de sitios de FA, FD y FS para ser utilizados con los valores de Z igual a 0.4, R igual a 1 y N igual a 2.48. Y se debe mantener las mismas ecuaciones del espectro de diseño de aceleraciones elástico de la NEC 11. Aquí cabe recalcar que existe actualmente la norma ecuatoriana de construcción, es la NEC 15, la vigente. A la fecha en que se realizó el estudio RN12 estaba vigente la norma ecuatoriana 2011. A pesar de que no existe un registro oficial, la diferencia se tiene entre la NEC 15 y la NEC 11 es en sí los factores de sitio. Entonces, aquí revisando en este estudio que realiza el doctor Roberto Aguiar, podemos ver que en sí una comparación entre los valores mínimos y máximos de los factores FA, FD, FS en comparación con la NEC 11, donde se puede identificar que los valores en sí son mayores a los de la normativa ecuatoriana. Por otra parte, aquí tenemos las tablas donde se identifican en sí todos los barrios, los sectores, la zona están clasificados de esa manera y se obtienen los valores de FA, FD y FS. Entonces, una vez ya mencionado eso, podemos decir que yo elaboré esta hoja de Excel, donde en sí es lo que sirve es para obtener el espectro de respuesta elástico e inelástico. Entonces, como primer paso, se debe determinar la zona. Entonces, yo puedo determinar la zona, ya sea zona norte, zona centro-norte, zona sur, zona centro-sur o la centro. Como podemos ver, a partir de que yo modifico la zona, automáticamente me da el mapa dividido en sectores. Entonces, para lo cual voy a seleccionar la zona centro, donde está dividido en sectores ya sea 1, 11, 10, 9, 8, 6. Entonces, yo debo de seleccionar el sector que quiero, donde va a ser mi estudio o mi sitio de emplazamiento o mi análisis de estructural. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el sector 11. Entonces, aquí yo voy a dar buscar datos. Automáticamente se me va a actualizar la lista de los barrios que existen en ese sector. Entonces, yo le doy clic y podemos ver que existe el barrio área de protección o la loma o también San Marcos. Luego, entonces ahora quiero ver el sector 10. Pongo buscar datos y me van a salir los barrios que tengo en ese sector. Entonces, como podemos ver, aquí me da el barrio de San Blas. Automáticamente se me modifican los valores de FA, FD y FS. También los valores de TC y T sub 0, que son los ramales del espectro elástico. Y podemos ver que existe para esta zona, pues se puede presentar como en el estudio, una aceleración máxima para un periodo de retorno de 475 años de 3.85 metros sobre segundo cuadrado. Para un periodo de retorno de 970 años se obtiene 4.68 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, como había mencionado anteriormente en la introducción, debemos definir el valor de R y N, donde R va a ser igual a 1 y N va a ser igual a 2.48 porque estamos en la zona, en la región sierra. Ya. Entonces, definiendo estos dos valores, yo obtengo el espectro de respuesta del barrio San Blas, que se encuentra en el sector 10 en la zona centro.
del Distrito Metropolitano de Quito. Para obtener el espectro de respuesta inelástico, yo debo de modificar ese espectro de respuesta elástico para una importancia y una excentricidad en planta, una excentricidad en elevación y un valor de R. Entonces, a manera de enseñanza, vamos a poner que R va a ser igual a 8 y va a ser igual a 1 y las excentricidades en planta y en elevación van a ser igual a 1. Como podemos ver, al modificar estos valores se obtienen el espectro de respuesta, que alrededor está entre 0.19, 16, 17 más o menos, el valor de la aceleración, la aceleración del espectro inelástico. Por otra parte, también aquí podemos determinar el cortante basal, que nos servirá para realizar el análisis modal espectral, donde a manera didáctica podemos decir que es en sí una estructura de hormigón armado, donde valor de CT y alfa va a ser de 0.055 y 0.9 respectivamente, y la altura, un ejemplo de 9, en este caso le vamos a modificar a 12 metros la altura de la estructura. Se modifican el periodo fundamental, va a ser de 0.515 segundos y de acuerdo a la normativa tiene que ser inferior a 1.3 el periodo fundamental. Entonces debe estar el periodo que obtengamos en el análisis estructural dentro de este rango aproximadamente. Y finalmente obtenemos un cortante basal o un coeficiente del cortante basal que nos servirá para ingresar en el modelo estructural, que es igual a 0.161. Entonces, como podemos ver, esta hoja de Excel nos servirá mucho para obtener los espectros de respuesta si nosotros queremos hacer un estudio o un análisis estructural de una estructura que se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito. Cabe recalcar que en sí utilizar la microzonificación sísmica del Distrito Metropolitano de Quito en sí arrojan resultados propios del sitio de donde se va a realizar o el sitio de emplazamiento de la estructura. A diferencia en otras ciudades o en otros sectores del Ecuador, no se obtiene en su mayoría un estudio de microzonificación sísmica, para lo cual se deberá emplear en sí el espectro de respuesta que indica la normativa ecuatoriana de construcción. En este caso vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahora quiero ver la zona norte. Automáticamente me presenta el mapa donde yo voy a coger el sector 62, el sector 62 y pongo buscar datos. Entonces me va a presentar los barrios que se encuentran en ese sector. Voy a poner este de aquí, San Sebastián. Podemos ver que automáticamente se modifica el espectro de respuesta para el barrio San Sebastián 2 del sector 62 de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. En el espectro elástico se obtiene una aceleración máxima de 0.947. Cabe recalcar que estos valores están en función de G. Ya. Se obtienen además los factores de sitio de FA, FD y FS. Y posteriormente su respectivo cortante basal. Es muy importante esto. Eso es todo, amigos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribir en un comentario. Muchas gracias por su atención.